Mira, la Nueva Libertad, con sus complicaciones y sus cosas hermosas, es un referente de desarrollo en el municipio. La verdad, es un referente hasta en el fútbol. De verdad. En serio que sí. Hola, Antonio James aquí para The Regeneration, La Regeneración, tu podcast gratuito, sin publicidad y financiado por los oyentes, donde exploramos cómo la gente está regenerando los sistemas y las historias que rigen nuestras vidas. Bienvenidos de nuevo a Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz, para continuar con una serie muy especial desde Guatemala, Centroamérica. Ay, si hubiera grabado cómo encontré al invitado de hoy. Al regresar a este lugar, que fue mi hogar durante unos años a principios de siglo, no sabía quién estaría. Aún seguiría vivo. Pensé que mis viejos amigos Cándido Reyes y su esposa Marisela, si todavía estaban aquí, seguirían en la comunidad de retornados que ayudaron a fundar 30 años antes, llamada La Nueva Libertad, a solo unos kilómetros del pueblo de Fray. Pero después de tantos años, no tenía forma de recordar cuál era su casa, una vieja dirección de correo electrónico no funcionaba y una antigua oficina suya en el pueblo ahora era un restaurante de tacos. Así que pregunté por allí y al fin recibí la información que los encontraría en las instalaciones actuales de la legendaria ONG para la que siguen trabajando Adelina Carl McKean, ACM. Esta trabaja con mujeres, jóvenes, soberanía alimentaria, agroecología y más recientemente una escuela secundaria de desarrollo comunitario sostenible. En fin, al día siguiente, sin poder avisar y entrando a la oficina con cierta timidez, vi a un par de mujeres en una oficina relativamente oscura. Les pregunté por Cándido, pero noté la mirada en el rostro de una de las mujeres y me paré. Me di cuenta al instante. Marisela parecía un poco mayor, pero no muy diferente. Y mientras yo me volvía un poco loco, ella seguía intentando recordar quién era ese gringo loco. Supongo que he envejecido un poco más. Aún así, nos llevó a la oficina de Cándido y él reconoció a este viejo enseguida. Ese día platicábamos de los años. Fue tan cautivador que luego propuse grabar un paseo por la nueva. Y aquí estamos. Empezamos en ACM. Paseamos por los jardines, la comunidad, sus escuelas, su innovadora cooperativa y nos adentramos en las extraordinarias historias de sus vidas y de este lugar. Tras los horrores de la guerra, y les aviso, la historia de Cándido toca brevemente algunos de estos temas durante su huida a México. Exploramos esa época como joven organizador de la resistencia y cómo regresó posteriormente como líder en la formación de la cooperativa y la comunidad. Hablamos de los éxitos enormes y los desafíos también de la cooperativa, de la reconexión con los ancestros, los cambios grandes de Fray de Guatemala, de la empresa de procesamiento de alimentos que solo necesita un poco más de apoyo, de reflexiones sobre su vida hasta ahora y de su irreducible fe en lo posible. Cándido es un tipo muy inteligente y bien chistoso. Y aquí están iluminando un camino para Guate y en muchos sentidos para todos nosotros. Gracias de nuevo a mi viejo amigo de mi tiempo en Guate, Dana Patricio Scott, por la traducción del audio para la versión en inglés, incluso cuando hablábamos de él. Nos vayamos a la Nueva Libertad. 1, 2, 1, 2. Muy bien. Ya estamos. Ya estamos. Bueno, muchachos, nos vemos al ratito. Vamos a Buenos salir. días. Ahí regresamos.
Hola, pequeña, ¿quieres ir conmigo a caminar? Hola. Buenos días. Pues ya sabes que aquí estaban las galeras cuando venimos. En el 2000, ¿qué? No, en 1994, aquí en este lugar, aquí y allá. Aquí nos instalamos. Y ahora aquí está la escuela. Y pues explicamos para la gente que quizás va a escuchar esto, ¿qué es ACM en primer lugar? Ah, muy bien. Bueno, la ACM es la Asociación de Mujeres Adelina Calmaquín, que la fundaron mujeres en el 15 de agosto de más o menos en el 1997, que la fundan. Se juntan mujeres que regresaron de México y mujeres que vivían aquí en las aldeas de Fray, con el objetivo de organizarse como mujeres y luchar por mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de las familias. Y este centro, pues esta es la escuela que ahora tienen para los jóvenes. Acaban de llegar de nuevo los jóvenes. Sí, llegaron, ahí adentro están. Aquí está la pecera donde ahora tienen peces vegetarianos. ¿Ves? Vas a ver, le voy a echar una hoja y vas a ver, les acabo de dar comida. ¿Y qué son? Son tilapias, se llama, de la variedad de tilapias. Y vas a ver, esta planta se llama en quechí osh. Y es un tubérculo que lo comemos, pero también la hoja es buena para alimentar los peces. Y a saber, si tienen hambre van a venir. Ay. Wow. They feed on it. Ahí están, parecen pirañas. Sí, claro, es lo que pienso. Comer Que rapidísimo. casi no se ven. Sí, porque el agua tiene ese color, está abonado. Sí, se la van a devorar rapidísimo. Rapidísimo. Entonces le ponemos de esta hoja y otra que se llama, ¿cómo se llama esta planta? Se me olvida el nombre ahora, pero la vamos a ver por ahí. Y estas están así a puras plantas y han crecido porque los jóvenes aprendieron a producir peces el año pasado. Muy bien. Pero quedaron algunos y los que quedaron tuvieron crías y esos son los que están ahora. Sí. Y los mantuvimos así, son muy resistentes. Muy bien. Y este año vamos a retomar porque ya vimos que les gustan los peces. Sí, claro. Entonces hay la producción de peces y esas plantas y también la educación de leer y todo. Hay de todo. Sí, en la escuela de la Asociación Adelina Calmaquín, pues ellos están de primero, segundo y tercero básico. Más o menos son unas 70 jóvenes. Es la escuela secundaria para la gente en Australia entender. Exactamente. Y son de comunidades indígenas que están más o menos ubicadas entre 12 y 50 kilómetros alrededor del casco urbano de Fray, que no tienen escuelas de secundaria en su comunidad y por eso vienen para acá. Pero también algunos vienen, aunque tienen escuela cercana, porque aquí aprenden, además de las áreas del currículo nacional base que exige el Ministerio de Educación, pues aprenden nuevas formas de convivir para vivir mejor. Aprenden a producir alimentos como los peces, aprenden a rescatar y manejar abejas nativas y melíferas, y también aprenden a diversificar cultivos, usando ahí la agroecología. Por ejemplo, todo esto es osh, ¿ves? Pero está diseñado para que coman el complemento de la alimentación de los patojos y también para los peces. Sí. Muy bien. Y también todo lo de la participación ciudadana, me imagino, todo eso también. Sí, entonces ellos, los profesores, los orientan para que ellos se organicen en lo que le llaman el gobierno escolar. Entonces los jóvenes, de manera
participativa y democrática, eligen a sus líderes que están en sus funciones un año, y también tienen comisiones, la de alimentación, por ejemplo, la de aseo, la de disciplina, hay de todo, porque la escuela se mueve como una familia grande. Esto, mire, es canela. Ay, sí. Aquí ya se quedaron. Qué bonito. Sí, esta es canela. Y esta es moringa, mira. Ay, moringa. Esta es la moringa. Ya. Esta planta no es originaria de acá, pero No. es muy nutritiva. Claro, hay gente en Australia que también ya la utiliza. Sí, entonces hemos puesto también moringa con eso. Aquí me gustan mucho los tamales, Claro, ¿por como qué no? el chipilín, entonces la Sí. comen con tamalitos, la De hoja. verdad. Sí, sí. Bien, qué bien. Sí. ¿Y por cuánto tiempo ha estado esta escuela? Bueno, este edificio entero, pero me imagino fue para la escuela en su primer lugar. Bueno, ¿En qué año fue? en realidad el edificio, fíjate que tiene una plaquita, no le pusimos edad, pero se construyó hace unos 15 años más o menos. Ok, 15, Y 2009, 10. por ahí, y no recuerdo exactamente. Mm. El principio fue diseñado para formar mujeres Oh, ok. y capacitar mujeres, y un lugar de encuentro de mujeres, de lideresas. Y luego las señoras que se estaban alfabetizando, porque la asociación tenía un programa de alfabetización, piensan de que es bueno establecer la escuela secundaria para que vengan los jóvenes que no tienen acceso. Y por eso es que ahora el centro de Adelina Calmaquín sigue prestando ese servicio de un lugar de encuentro de mujeres para que se reúnan las mujeres de las comunidades, pero también para dar educación a jóvenes. Muy bien. Y no solo a las chicas. No, no, no. Los dos. El criterio es, ellas dicen, bueno, la equidad tiene que ser más o menos 50-50. Se promueve eso, 50% de hombres, Ok. 50% de mujeres. Muy bien. Esta es la chaya que te hablaba. Esto lo sembraron los jóvenes el año pasado. ¿Ves cómo está? Esta es una planta que es energética, muy, muy buena, que su sabor no es tan agradable, pero ya hecho en sopita, tiene muchos nutrientes y también sirve para alimentar peces. También. Sí, sí, Pues, sirve para alimentar. Y se la Nunca comen sabía. muy bien. de verdad. Esta crece, que la vas cortando y crece, y si lleva las ramas, se lo comen mejor que el osh. Y este es zapote. Ay, Este es un árbol frutal. ¿Ves? Ya tiene tan un bonito montón. también. Aquí los patojos aprenden a diversificar como lo deben de hacer en Sí, pues. sus parcelas, en la comunidad. Y este sí lo conoces, ¿no? Es el bambú. Claro que sí. Y esta es una especie de mango. Ay. Entonces ahí hay dos. Está floreciendo ahora, ¿ves? El que está allá, mira, ese es el mazapán. Wow. Esa gran Grandísimo. bola, sí, sí. Sí. Eso está muy bueno para alimentar, para comer. Pero no para los peces en este No, esto caso. es para las personas. Y bueno, la caña aquí no funcionó mucho. Ah, ok. Y hoy salimos por un extravío, ¿ves? Entonces, ¿ustedes vinieron acá después de estar en el casco? En el tiempo que yo estuve acá la última vez. Ah, sí, no. 5 años más allá antes de venir acá, ¿o fue otro lugar también? Fuimos después de salir de ahí. La asociación llega a un acuerdo con el alcalde municipal y nos dan unas instalaciones que fueron antes del INTA, que ahora ahí funciona un Instituto Nacional de Educación Diversificada. Ay, sí. Y ahí estuvimos De como un verdad. par de años, ahí a la par del Ban Rural. Exacto. Es donde viví yo Ah, perfecto. cuando Pues, llegué. ay, Pero que fue abandonado en ese tiempo. sí. Pues entonces allí nosotros reconstruimos esas instalaciones. Ay. Y allí funcionó la sede de la asociación. Pero en ese tiempo, en realidad ahí empezó la escuela de Adelina.
porque ahí empezamos a promover que las socias jóvenes sacaran el básico. Y entonces venían 2 días a la semana. Y así empezó la asociación con la escuela. Ok. Sí, sí. Qué bien. Y después ya se logró el apoyo de la Diputación Foral de Guipúzcoa, de España, de San Sebastián. Y con ese dinero se construyó el centro. Y ahí sigue. Qué bien. Esto aquí ya son... Mira, todo esto estaba hacia la afuera de la comunidad. Vamos pasando en la periferia de la aldea. Pero ves, ahora va creciendo y hay casas más para allá. Pero nosotros dejamos estas calles bastante amplias. Sí. Entonces, estas calles tienen 15 metros de ancho, que las diseñamos así pensando en que este pueblo va a crecer. ¿Y ha crecido? Muchísimo. Ha crecido muchísimo. Me imagino. Esta era una calle realmente abandonada. Hay una más para allá. Hay una manzana, le llamamos nosotros. Ay, sí. Pero seguramente se va a llenar de gente muy pronto. ¿Y todavía retornados o de cualquier lugar? Pues básicamente los retornados llegamos a un tope, ¿verdad? Que retornados es los que regresamos en el marco de los acuerdos del 8 de octubre. Aquí se regresó en 1994, el 17 de noviembre. Y entonces ese grupo es como, llamémosle estable, porque ya no llegamos en ese tiempo, llegó otro grupo en marzo del siguiente año y hasta ahí. Todas las demás familias que han ido creciendo son los hijos de los retornados. Y ahora últimamente ha habido más familias que compran lotes aquí y viven acá en La Nueva. Aquí, este es el barrio 4, donde vamos. Sí. Sí, la orilla del barrio 4. Aquí en esta parte viven las personas que hablan el idioma Pocti. Ellos vienen de Huehuetenango, la mayoría. Y se asentaron aquí. Cuando venimos se hicieron 4 barrios. En el barrio 4 están los del idioma Pocti. En el 3 los zacatecos, es decir, la mayoría. En el 2 los del idioma quechí. Y en el 1 los mestizos y canjobales. Más o menos así quedó la estructura. Ahora es una gran mezcolanza, ¿verdad? Hay de todo en cada barrio. Y pues vale la pena, antes de seguir con la historia de La Nueva, la fundación de la asociación, el nombre viene de una mujer. ¿Y por qué se eligió este nombre para la asociación? Bueno, según las compañeras, Adelina Caalmaquín era el nombre de una persona física que vivió principalmente en Panzós, pero también en San Pedro Carchá. Era originaria de San Pedro Carchá, según la historia. Ella era una lideresa quechí que luchaba por la defensa del territorio del pueblo quechí. Y pues en ese tiempo aquí habían muchas dificultades para ver desde el gobierno una visión más amplia donde podemos vivir todos. Entonces era una visión más excluyente que ahora. Y entonces en esa lucha por defensa del territorio del pueblo quechí, cuando digo defensa estamos hablando de que las campesinas y campesinas luchaban por defender su tierra de los grandes finqueros. Y en un acto represivo del Ejército Nacional, en 1979, en mayo, comete una masacre en el Parque de Panzós. Eso está documentado por mucha gente. Ahí asesinan a más de 100 personas, entre ellos Adelina Caalmaquín. Y entonces ese símbolo lo han tomado varios grupos de mujeres para reivindicarlo y lógicamente que no muera Adelina por su historia cuando estuvo aquí en la tierra, ¿no? Y de ahí viene el nombre.
Sí, aunque la organización no es solo de mujeres quechíes, hay de todos los idiomas, ¿verdad? Sí. Y pues doble la pertenencia porque Pues, aquí va a la calle. está en la calle que recuerdo. Pero sí, fue la época entonces de ese Lucas García, de Fray, ese presidente. Cuando fue esa masacre fue en el tiempo del presidente Eugenio Lauder García. Los términos de él. Eso es, Ay. al finalizar y luego empieza el general Romeo Lucas García. Estas fincas donde ahora está la Nueva Libertad eran de Fernando Romeo Lucas y el Estado las compró, le da el crédito, nos da el crédito, nosotros nos organizamos en cooperativa y nos construimos un fondo revolvente para que funcionara la cooperativa. Y bueno, así adquirimos la tierra y tenemos los lotes. Y pues lógicamente ahora las casas han cambiado muchísimo. Ya es difícil ver una casita de cómo era antes. Tal vez veremos alguna ya al final todavía, pero ahorita ya esto ya es otra cosa. Estas casas ya no estaban así cuando venimos hace 30 años. Exacto. Ni las calles. Esto ya es un avance que tenga este tipo de terracería. Sí, me recuerdo mucho lodo. Sí. Y casas de madera, aún 20 años, aún hace 20 años. Sí, todas eran de madera, pequeñitas. Y bueno, la chapa de lámina todavía no cambia en la mayoría. Pero bueno, ya tiene paredes más estables. Sí. Mira, Cargo Express en todos lados. Sí, pues, eso es diferente también. Adiós. Eso es después de la pandemia. Ay, de Con el verdad. encierro empezaron las empresas de paquetería y aquí en La Nueva llegan a todos lados. Entonces hay mucho negocio en el mercado libre, la gente empieza a comprar y pide cosas y vienen por las empresas de cargo, de paquetería. La Nueva, después de que costaba mucho ir al mercado en bicicleta o a pie, ahora están comprando por internet. Y por eso es que estas empresas llegan hasta aquí donde vamos. Ya, un montón, como 4 o 5 empresas en Fray. Sí. Y todas llegan a La Nueva. Es decir, de hace 30 años donde aquí no había correo, había una línea de teléfono que para llamar, no sé si te tocó, pero había que ir mediodía para hacer una llamada. Claro. Porque ahí estaba Telgua únicamente. Sí, pues. Estamos ahora inundados de todo. Cierto, ¿no? No nos hemos salido, no ha quedado una isla, nos hemos integrado a ese sistema con todo lo bueno y negativo. Sí, es cierto. Y pues tu historia de llegar acá, ¿cómo salió? La mía. Interesante. Esto se parece un poco a cómo eran las calles antes. Exacto, es lo que iba pensando. así era la cosa antes. Más o menos. Histórico. Lo avanzado todavía se mantiene. Hay aquí recuerdos del pasado y de ahora, del presente. Vamos a ir para allá y vas a ver. Bueno, fíjate que en el marco de los acuerdos del 8 de octubre, firmados por los líderes de los refugiados y el gobierno de Guatemala de ese tiempo. ¿96? ¿96? Sí, por ahí. Buena. No, antes. 96 son los acuerdos de paz. Antes. Estos se firman antes, creo que 94 o nosotros venimos mucho antes, sí. Nosotros venimos aquí en 1994. Ya no recuerdo la fecha, fue antes, como unos 2 o 3 años del 94. Y ahí se acuerda de que nosotros, los que estábamos en el refugio, podíamos decidir cuándo, a dónde y en qué forma regresar a Guatemala. Y entonces... ¿Dónde estabas? Yo estaba en Comitán de Domínguez, en Chiapas. Okay. En los últimos años yo estuve allí, trabajando para organizar el retorno. Y decidí venirme para acá porque creí en ese tiempo que era un lugar que estaba bastante comunicado. No quería ir a un lugar que tuviera muchos problemas de comunicación, como eran caminos, energía eléctrica. Para mí era importante. Y por eso decidí. Tuve información de dónde estaba el terreno que estaba
cerca a la cabecera municipal. Sí, Y dije, bueno, pues vamos para allá. muy bien. Lo discutimos con mi compañera, tomamos el acuerdo y claro, decidimos en un contexto bastante ilusorio, de mucha ilusión. Me imagino. Creímos en los acuerdos del 8 de octubre, creímos en los compromisos del gobierno, creímos en los compromisos de la comunidad internacional, pensamos en que el reconstruir un pueblo iba a ser más fácil. Entonces le llamamos en ese tiempo retorno digno y organizado. Y bueno, nosotros venimos aquí en avión. El ACNUR contrató unos aviones de carga de México y llegamos ahí a Fray. De verdad. Yo llegué como a las 11 de la mañana del 17 de noviembre del 94. Aquí hacía un calor ¿Te recuerdas? abismal. Sí, me marcó muchísimo. Cuando yo salgo del avión, claro, yo en los últimos años había estado viviendo en Comitán, que es un clima sabroso, y sentí el vapor de Fray. Entonces miras hacia atrás y dices, bueno, Ya estamos. seguro que me quedo. Y dijimos, sí, estoy seguro que me quedo. Muy bien. Y así empezó la historia. Y con Marisela. en Con ese Marisela, tiempo. sí, y con Otto, que tenía 1 año. Ok. ¿Y cuándo se conocieron? También en México. En México. Ella trabajaba con mujeres y yo trabajaba en la organización del retorno con las comisiones permanentes. Tenían una comisión de educación, yo estaba allí. Y en una de esas nos cruzamos y ya por ahí nos conocimos, ¿Y se en los casaron campamentos. Sí, nos juntamos allá en Comitán. Ok. Ahí hicimos un acto muy con lideresas. Nos casaron esas lideresas. No fue la iglesia, sino que dicen, bueno, ustedes son así, pues los declaramos compañero y compañera y ya está. Otro tipo de iglesia. Sí, digo. así nos Algo juntamos. sagrado todavía. Sí. Y originalmente entonces, ¿eras aquí pues por Ixcán con sus padres? Sí. ¿Donde todavía están ellos? Sí, originalmente mis padres vivían en una aldea que se llama El Palmar de San Miguel Uspantán. Ok. Yo ahí nací. Por cierto, fui hace 2 años y encontré la casa donde nací. ¿De verdad? Mi padre había llegado ahí hace 50 años y fue muy emocionante. Ay, sí. Yo tenía recuerdos muy vagos de cómo era la casa. Y aquí ya sabes, ahí van. Es así nos movíamos todos antes. Exacto. Loco Así- en bici. sí. Me recuerdo bien. Sí, así nos movíamos todos antes, no había motos. Pues llegamos y yo los llevé, dijeron queremos ir al Palmar. Bien, yo también quiero ver dónde nací, ¿no? Y fuimos. Y fue increíble cuando llegamos a Chicamán, dice mi padre. Bueno, hijo, de aquí para allá, pregúntame, yo conozco. Bien, papá, pues, y tú guíame. Llegamos a Uspantán y él conocía, ¿no? Ya nos hospedamos, al día siguiente vamos a la aldea, que está como a tal vez unos 15 kilómetros del pueblo. Y le digo, bueno, papá, ¿a dónde vamos? Ni idea, hijo, esto ha cambiado tanto. Y entonces digo, pues vamos a preguntar. Digo, pues vamos para allá al este, ¿no? Buscando el río Chixoy, Río Negro le llaman ahí. Y mi padre no tenía ni idea de dónde. Como yo aquí en Fray ahora. De cómo había estado eso, no tenía ni idea. Wow. Y dice, Ha cambiado tanto también. Él dice que eran unos cerros así que ya no tenían vegetación cuando él vivió allí. ¿Verdad? Y ahora que llegamos todo está lleno de bosques, de pino, de encinos, de robles, porque es un terreno nacional. Yo ahí me enteré. Y entonces hay unas familias, los Reyes, los Urizar, los Ramírez, y viven así dispersos como en cantones. Ellos tienen otro nombre para dirigirse. Y fue muy emocionante llegar. Primero, para mí me pareció un pueblo desolado, completamente ¿De me verdad? impactó. Cuando llegué y dije, bueno, papá, ¿y aquí dónde está la aldea? Es aquí. Y le digo, pero aquí no hay gente, ¿no? Aquí no hay gente y todo cerrado. Entonces él iba a buscar a una señora que era amiga de él, que se llamaba Irene. Y, en fin, doña Irene, y dice una señora, ¿la grande o la hija? Y yo digo, la grande,
por lógica. Ay, vive en esa casita, ya tocamos. Y sale la viejita y dice, Bartolo, se llama mi papá, se abrazan y dice, y él pues es Cándido. Bueno, todos tus hijos son míos. Era la partera. Nosotros nacimos con una comadrona y entonces conocí a mi comadrona. Ella falleció el año pasado, pero aún la vi y ya estuvimos por ahí. Ahí hay 2 hermanos que fallecieron por desnutrición de ese tiempo, por enfermedades curables como diarrea y todo eso. Y mi madre quería identificar en el cementerio dónde están sus hijos. Claro. Imposible. De verdad. Después de muchos años que ellos no pueden ir, porque ellos emigran a Lixcán y están más o menos 10 años en el Lixcán. Okay. Luego viene lo fuerte de la guerra y tienen que salir a México. Están 12 o 14 años en México. Y en ese tiempo, pues, de Lixcán no era como hoy. Hoy agarro yo un carro y voy. En ese tiempo, él, para llegar a Uspantán, caminaba 3 días. De verdad. No había carretera. Y entonces, llegar y ver otra vez dónde quedaron tus seres queridos era imposible. De ahí es el origen, de ahí vengo. Después, crezco mi juventud en el Santa María Etzejá. Y en lo mejor de mi juventud, pues... participo en la lucha de resistencia después de que queman mi aldea. Entonces, buenas tardes. Sobrevivimos y participo en todas las organizaciones. Mi papá es una familia católica, muy religiosa, por ende yo también. Y entonces tenía esas contradicciones de qué hacer, ¿no? Porque nosotros éramos una población civil, mi papá cooperativistas, pero en el gobierno de ese tiempo creía que los cooperativistas eran comunistas y si los consideraban comunistas había que matarlos. Entonces era una visión muy estrecha del gobierno. Por eso yo pienso ahora que la educación tiene que hacer eso, dar una visión amplia del mundo. Es decir, que cabemos todos en la tierra sin importar qué pensés, si es en cooperativismo, si es en empresa privada, si es a nivel individual, si es de manera colectiva. Si crees en cualquier religión, en cualquier cultura, yo creo que podemos vivir, creo que podemos ser complementarios. Y esa visión, de alguna manera incidimos dar en los jóvenes para que nunca más se repita esa guerra que fue por visiones muy, muy reducidas de los gobiernos. Y claro, entonces era muy duro porque los soldados eran jóvenes campesinos y estaban matando a jóvenes y ancianos también campesinos. Ahora yo entiendo muy bien qué pasaba en ese tiempo, ¿no? Pero aquí no era lo que comúnmente aprendo después, no era aquí una lucha de clases entre ricos y pobres, no, era para mí los que nos gobiernan nos miraban como la colonia, como el colonialismo, que vinieron los españoles y dijeron, bueno, estas tierras son mías porque yo llegué, pero también los indios son míos y ese pensamiento existía muchísimo en los años 80, 70, hasta el 90, y todavía persiste hoy. Sí. O sea, no se ha erradicado. Hay menos, pero todavía las formas de gobierno ya no usan al ejército como en ese tiempo para ir a reprimir a la gente, sino que ahora usan otras formas. Por ejemplo, hoy sigue la defensa del territorio del pueblo quechí, porque pues yo creo que ahí pues el empresario tiene derecho a poner su empresa, pero lo que no tiene derecho es a quitarle la tierra al pequeño. Y ese es el problema de Alta Verapaz en los últimos años, donde hay hidroeléctricas, donde hay petroleras, donde hay palmas, y se intenta engañar al pequeño agricultor, prácticamente le roban la tierra, y luego por la parte legal ahora no es el ejército, ahora es el sistema judicial el que reprime en Guatemala. Antes eran los soldados quienes te perseguían, ahora es el Ministerio Público. Antes te mataban, ahora te meten a la cárcel. Es otra forma de matarte, ¿no?
Y entonces yo sigo pensando que tenemos que seguir luchando para ser libres, pero ser libres de pensamiento, es decir, descolonizarnos en el pensamiento para construir una sociedad democrática. Pues es una larga historia, entonces, pues mientras los jóvenes que estaban en el ejército iban con fusiles, los jóvenes que estábamos en las cooperativas teníamos piedras. Así fue la cosa. Sí, pues. Bueno, pues así estoy y luego ya me refugio, ¿no? Y pues en la aldea el ejército la quemó, dices. Sí, Y pues, ¿y qué? ¿La gente también se murieron allá? ¿Hay muchas personas que se murieron allá o todos se corrieron a otro lugar antes? La mayoría huimos hacia la montaña. Sin embargo, al huir, pues como era todo no muy organizado, porque como te digo, eran cooperativistas, éramos jóvenes. Yo recuerdo en ese tiempo en el Cejá no había agua entubada, menos potable, nos bañábamos en el río, ¿no? Y yo estaba en el río cuando escuchamos unos balazos y un amigo me dice, no, tenemos que salir de aquí, vámonos para la casa. Y ya corrimos para la casa. ¿Cuántos años tuviste? Yo tenía como 16, entre 16 y 17 años. Y ya corrimos para la casa. Ya en la casa ya mis papás y mis hermanos habían abandonado la casa. Y entonces nosotros también salimos, fuimos hacia la parcela. Y yo encuentro, bueno, el ejército llega a la aldea, empezó a disparar a todos lados. Y ¿Llegaron por coche? No, a pie. ¿A pie? A pie, porque no había carretera. Entraron a pie. Claro, pues. Sí. Y empezaron a disparar para todo el que miraban. Ese día no mataron gente de mi aldea. Matan al día siguiente o a los 3 días, no recuerdo, a unos niños que estaban en una parcela escondidos y una patrulla los descubre y estaban con unas señoras que está embarazada. Eran todos de una familia y ahí sí matan, creo, como a 15 niños y a una señora embarazada. El dato puede variar. Todo eso está documentado, ¿verdad? Pero, y yo me quedo con 3 hermanos menores, porque mis papás se pierden en la huida y se quedan solos más de 15 días en el monte sin nada. Y yo me uno al grupo de mestizos del Cejá y juntos hacíamos guardia. Los jóvenes hacíamos guardia para protegernos. Las mujeres hacían comida de noche y los señores iban por maíz a las parcelas, ¿no? A las trojas. Y así estábamos sobreviviendo. Salimos en grupo, ¿no? Entonces los jóvenes, nuestra tarea era hacer guardia y borrar, le llamábamos las huellas, pero era imposible borrarlas y donde iba un montón de gente dejábamos un gran camino. y esa era la forma de resistir, ¿verdad? De manera organizada. Y ya yo estoy le llamábamos campamentos. En ese tiempo no estaban todavía las comunidades de población en resistencia, que se conocen después. En ese tiempo estábamos huyendo sin más. Y ¿Es el mismo tiempo de la masacre en Panzós, por ahí? Después. Esto ya estoy hablando de 1982. En febrero del 82, creo que el 14 o el 12. Fue una época bien dura. Bien difícil, pero eso era así en muchos lados. Era Cejá, pero así en todo el país. Sobre todo donde viven los pueblos indígenas. ¿Y de qué cultura vienen? Porque todavía viven, ¿verdad? Sí, mis padres. Fíjate que yo creo que hubo un proceso de mestizaje. No lo he descubierto bien. Yo creo que mis abuelos paternos llegan de Baja Verapaz, creo. Y mis abuelos maternos creo que son de Totonicapán, creo. No ha sido algo que tengo ahí pendiente de estar seguro, pero creo que fue un proceso de mestizaje de muchos años. Y entonces los Reyes, Argueta, los Ramírez pierden el idioma quechí, porque yo entiendo que nosotros deberíamos en algún momento hablar
el quiché o el uspantleco o tal vez el pocom de Rabinal, pero todo eso se perdió con los años. Y ya cuando se llega al Cejá, pues bueno, mis papás ya no lo hablaban, yo conocí mis abuelos tampoco, ya no lo hablaban, entonces yo no sé en qué momento se perdió, pero por la deducción que hago y por los apellidos, yo creo que venimos de por ahí. Sí. Sí, entonces, ¿qué fue el año en que, pues, entiendo que toda la familia se fue a México? Sí. ¿En qué año fue? En el 82. Oh, bueno, rápido. Sí, estuvimos 2 o 3 meses en la montaña y luego empieza a terminarse la comida. Y entonces hay una discusión fuerte entre la gente, ¿qué hacemos? En ese tiempo, en marzo del 82, da el golpe de estado Ríos Montt y declara una amnistía. Y pasaban en avioneta por todo Liján diciendo, hermanos, no nos decían hermanos cooperativistas, sino hermanos subversivos, entréguense que hay un nuevo presidente y él les va a perdonar la vida. Y entonces los catequistas y cooperativistas discuten qué hacer en el Cejá y algunos deciden quedarse un tiempo y el grupo de los mestizos deciden irse a la primera. Habíamos jóvenes que conocíamos la frontera y entonces ese grupo de jóvenes guía al grupo, no por camino, sino por la montaña, por la selva, porque por el camino nos matarían, ¿no? Sí. Y otro grupo decide quedarse todavía un tiempo más, tardan tal vez un año ahí en los inicios de la CPR de Liján, que viven bajo la montaña, y un grupo se entrega al ejército con la amnistía. Entonces se divide Santa María Cejá completamente. Un grupo se va a México, otro grupo se queda en la resistencia y otro grupo se entrega al ejército. Y de ahí empieza la historia, el calvario para la gente por muchos años, hasta que ellos regresan como en mayo de 1994 al Cejá, se juntan con las familias que se habían entregado al ejército. Eso fue muy impactante, porque se reencuentran y construyen sus formas de vivir. Claro, cada uno tenía unas vivencias distintas. Los que venían de México tenían unas formas de trabajar, de organizarse, y yo creo que para los que se quedaron bajo el control del ejército, Hola Cayetano, era muy fuerte, porque mientras allá, aún siendo refugiados, se practicaron valores como la democracia, la libertad, la cultura de paz, el no a la violencia. Los que se quedaron pues era el militarismo, el obedecerle al comandante del ejército, al comandante de la patrulla. Y para mí que se encuentran en esa comunidad esas dos visiones del mundo. Yo creo que los que se quedaron se sintieron en algún momento como desprotegidos, porque cuando a alguien se le acostumbra que tiene que pedir permiso para todo, y luego llegan otros que dicen, no, aquí nosotros decidimos, nosotros vamos a reorganizar la aldea, nosotros vamos a reorganizar la... Entonces me imagino que eso fue fuerte. Bien dicho. Eso yo ya no lo viví, porque yo no regresé allí, yo regresé hacia acá, yo regreso en noviembre. En los acuerdos del 8 de octubre se dan como 3 categorías de personas: los cooperativistas que van a retomar sus tierras cooperativistas en el Ixcán, los que tenían tierras municipales, que eran muchos de estos de Huehue, y los jóvenes, que éramos los sin tierra. Y entonces yo estaba en la categoría de jóvenes sin tierra, ¿no? Hijos de campesinos, y también teníamos derecho a optar a la tierra, y por eso yo vine hacia acá. Okay. Otra historia, nosotros venimos acá donde no había familiares, donde no nos esperaban personas que nos conocían antes, sino que eran el pueblo quechí, que también habían vivido en las condiciones de las familias que estuvieron en el Cejá. Entonces cuando llegamos aquí salimos y empezamos a tener contacto con Cisvilá, que está allá adelante, claro, bien pequeño.
y la gente cerraba las casas, porque antes de venir el ejército de Guatemala se encargó de hacer una campaña de decirle a la gente que aquí que los retornados éramos gente mala y que... Pues, todavía esta historia. Sí. Y bueno, ya llegamos y queríamos hacer negocio, comprar naranjas, porque aquí no había nada. Y algunos, que por cierto habían servido al ejército, eran los más abiertos. Querían realmente hablar con nosotros. Y empezamos a tener contacto con ellos. Este camino que ves allá, ese va para las aldeas del sur. Sí. Ahí no había carretera porque el finquero, que ahora son dueños los de La Palma, no les daban permiso para romper ahí una carretera. Entonces cuando nosotros venimos, nosotros dimos el permiso para que se rompiera la carretera aquí y les ayudamos para que negociaran con el finquero y así hacen la carretera. Okay. Esto en tiempo de un gobierno bastante democrático y que ayudó, y entonces el sur, en vez de estar pagando para que se abrieran carreteras, pasan por la nueva. Hoy día siguen pasando acá, igual que la Chotal, igual que Cisvila. Nos hemos integrado, en mi opinión, bastante bien. Claro, esto ha sido no fácil. Ha habido visiones de nosotros también, de personas, sobre todo mayores, de mujeres y hombres que todo queríamos como estar en una isla. Y cuando yo vengo tengo 30 años, hoy tengo 60. Y entonces los jóvenes de ese tiempo que estábamos al frente de todo esto, éramos locos de remate. Queríamos hacer una comunidad hermosa. Tuvimos ahí muchas asambleas para hablar. Lo bueno era que todas nuestras diferencias las hablábamos en asamblea. Y luego íbamos a votación. Entonces, por ejemplo, aquí en esta aldea de la Nueva Libertad, aquí mujeres y hombres tienen tierra. Tiene lote el hombre, tiene lote la mujer. Y eso se logró en las asambleas estas del inicio. Las calles que hoy tienen 15 metros en las que estamos caminando, también habían dos visiones fuertes. De verdad. Los viejitos que venían de Huehue, sobre todo los mestizos, que querían dejar 3 metros de calle. Y decían otros que indígenas también, pero es que no hemos venido para dejar calles, hemos venido porque queremos tierra. Y los jóvenes decíamos, sí, estamos de acuerdo con ustedes, queremos tierra, pero este pueblo va a crecer y tenemos la oportunidad de dejar un pueblo bien trazado, con calles y avenidas. Eso nos llevó tiempo en las galeras, por eso estuvimos 6 meses en las galeras, diseñando cómo construíamos la aldea. Y la trazamos muy bien. Al final, la idea, en mi opinión, y apoyado por muchos mayores también, porque hay que reconocerlo, pero sobre todo de la gente joven de ese tiempo, predominó, y por eso tenemos hoy calles anchas. En ese tiempo yo estaba también en el Comité Pro Mejoramiento de la comunidad, porque en ese tiempo no estaban los cocodes, y decidimos dejar 2 hectáreas para el centro cívico de la aldea. Sí, y dejamos más de 1 hectárea para la escuela. Otro debate enorme de por qué tanto espacio para la escuela. Y digo, pero es que esto vamos a crecer, que la educación es importante. Y eso en las asambleas era cansado. Era muy cansado porque habían cosas que para muchos de nosotros eran muy evidentes, que había que dejar terrenos para eso, para otros no, no y no. Pero al final, en la votación, aunque sea por un voto, ganaba la idea de que sí, espacio grande para la escuela, y se dejaba espacio grande para la escuela. Por cierto, no dejamos ningún espacio para ninguna iglesia. ¿Verdad? Sí. Y todavía no hay. No dejamos a nivel comunitario. Después reaccionan las iglesias y dicen, ¿y dónde nos dejan a nosotros? Y claro, entonces ya después la católica pues logró en una asamblea de la cooperativa quedarse con el mejor terreno del centro. Por supuesto, yo no di mi voto, soy católico, pero no di mi voto porque no. Y las evangélicas compraron terrenos. Eso también fue otro proceso, es decir, mira, habían 2 visiones, una, sí todos en cooperativa, pero había una visión de cooperativa en propiedad asociativa y
otra visión de cooperativa con propiedad individual. Ahí perdimos. Yo era de los que queríamos cooperativa en propiedad asociativa. Es decir, sí tengo mi lote, sí tengo mi parcela, pero toda la propiedad es de la cooperativa, para evitar la compra-venta del terreno. Exacto. Y que nadie se quedara sin tierra. Exacto. Pero ahí perdimos. Entonces, gana la idea de que propiedad individual y la respetamos, o sea, plenamente. Sí, pues. Y ese modelo es el que está hoy. Okay. Propiedad privada, todos tienen escritura y hay un mercado de compra-venta de terreno. Y mucha gente se ha quedado sin tierra, pero ya sabíamos que esa consecuencia iba a pasar. Qué fuerte. Sí, sí. Pero, y después de los 30 años entonces, en ese contexto, todavía es un éxito, dirías, de mantener la cooperativa y la democracia en sí. Y parece que está funcionando, aunque está creciendo mucho, ¿verdad? Que puede presentar un reto nuevo. Sí. Pero ¿va bien? Sí, mira, la cooperativa ha tenido su desarrollo no lineal, sino yo diría en espiral, de tener solo la tierra, a tener un hotel, a tener una empresa de cable, a tener una producción de hule y a tener las reservas de tierra que habíamos dejado como que nadie tocaría, como reserva, como astilleros. Yo creo que esas decisiones han tenido trascendencia. Hoy hay como varias opiniones. Para algunos creen que la cooperativa ya cumplió su función, ¿verdad? Me imagino, sí. Porque dicen, bueno, ¿cuánto de dinero recibimos cada año? Y reciben 600 quetzales. Y entonces nosotros decimos, bueno, ¿pero qué hacemos nosotros por la cooperativa? Y no hacemos nada, ¿ya? Entonces, pero existe ese debate. Desde el principio yo creo que hay un 30% que nunca ha querido el cooperativismo, que quería tierra y por eso está. Y ahora ese 30% yo pienso que ya llega a un 40%, que no quiere el cooperativismo, pero quiere lo que ha construido la cooperativa. Y se mantiene la cooperativa porque todavía la mayoría dice que es importante. Pero ¿cuánto tiempo? No lo sé. Por ejemplo, en Malcotal, que conociste, ahí donde viste esa laguna que construyó la petrolera, ahí habían como unas 7 caballerías de terreno. En el dato me puedo equivocar, que dejamos como reserva desde cuando se parcela. ¿Es la misma cooperativa? Sí, entonces, es la misma cooperativa. Okay. Compramos 3 fincas, 4 en realidad. ¿Verdad? Okay. San Fernando, Tuilá, Malcotal y La Caoba. Y decimos para los escuchantes que es una parcela que también fue de Lucas García. Exactamente. Nosotros le compramos a ese general más de 70 caballerías, que era de solo él. Y era una de sus parcelitas, porque aquí él tenía muchas en Alta Verapaz, muchas a nivel nacional, porque en ese tiempo, bueno, y ahora también, los presidentes se apropian de los bienes comunes. Y después nos lo vendió, ¿verdad? Sí, es una locura. Pero bueno, y yo creo que ahora la cooperativa está en un momento de decisión para el futuro. Puede ser que se quede por un tiempo determinado. Hay gente hay socios que les urge que vendamos todo lo que tiene la cooperativa. Vender el casco, vender terrenos, pero es una visión, en mi opinión, pequeña, porque esas 7 caballerías de terreno que dejamos de reserva, hace 2 años se decide en asamblea que se dieran asignaciones a los socios, sin escritura pública. Y ahí tenemos más o menos 1 hectárea por familia. Y los que quieren vender pronto, se olvidan que eso si se vende no se puede vender, porque en el catastro esa tierra ya no existe, porque hay duplicidad de escrituras y hay que arreglar eso. Bueno, creo que lo más importante es que la gente sigue luchando para lograr salir adelante. Y la cooperativa no ha logrado
generar esas oportunidades de empleo que muchos pensaron que daría la cooperativa. Pero claro, ese pensamiento de algunos es un poco contradictorio, porque cuando se decide que es una cooperativa con propiedad privada, ya ahí marca el destino, ya marca el crecimiento individual de cada uno y que solo tenemos algunas cosas comunes. Entonces yo tengo muy claro, eso aquí ha crecido, hay quienes ya no se dedican a la agricultura, se dedican a los negocios, otros se han profesionalizado, hacen trabajos con el Estado, con el sistema bancario. Aquí en esta comunidad tienes profesores, tienes abogados, tienes contadores, tienes agrónomos, tienes comerciantes y también ahora tienes muchos migrantes, muchas personas que han sido, que han visto una posibilidad de ir a Estados Unidos a trabajar para obtener dinero y son cientos de personas jóvenes. Solo de la nueva. Solo de la nueva, pero cientos. No hay una sola familia que no tenga un familiar allá. Creo que la única que no lo tiene, que es la mía, pero porque tengo 2 hijos, ¿ya? Y uno está aquí y el otro está en Argentina, porque si tuviera yo 8, seguro que la mitad estaría allá en Estados Unidos. Estabas diciendo que las remesas de allí son el ingreso más grande a Guatemala por exportación, decimos. Sí, según algunos analistas consideran que el Producto Interior Bruto de Guatemala se mantiene por las remesas y que el ingreso principal, hoy día el producto principal de Guatemala son las remesas. El de la Nueva Libertad es un ejemplo. Los ingresos mayores que recibe la Nueva Libertad son de las remesas que mandan los hermanos que están de manera ilegal en Estados Unidos. Han muerto gente allá de aquí. Han venido por lo menos 4 muertos de allá que han tenido accidentes en las constructoras. Porque claro, los que se van aquí no van a hacer trabajos de oficina, van a hacer trabajos que muchas veces no quieren hacer los estadounidenses. Sí, claro, exacto. Entonces toca duro la cosa. Claro. Y dices que hay millones de gente de Guatemala allá. Sí, el otro día leía un dato que daba ahí un investigador, que no recuerdo el nombre, y él habla de que en Estados Unidos hay 4 millones de guatemaltecos y que la mayoría está en Los Ángeles. Este gran incendio está poniendo en jaque a mucha gente migrante de México, pero también de Guatemala. Sí, hay una población de Guatemala ahora de 18 millones, entonces proporcionalmente es una gran parte de la gente chapina. Y pues además pienso, por supuesto, en esta época de Trump, de que los estados van a perder sin los trabajantes que hacen el trabajo que no quieren hacer los demás, como dices. Sí. Vamos a ver. Yo creo que no va a lograr hacer lo que quiere, porque considero que la misma gente de ahí necesita la mano de obra mal remunerada para ellos, aunque para nosotros sea muy buena, porque pues allá sabemos que el que menos gana está más o menos entre 15 y 20 dólares la hora, el que menos gana. Y claro, aquí está a 12 quetzales la hora, que es equivalente a $1.50 más o menos. Sí. Entonces, lo que para nuestros hermanos es muy bueno, para estar en las condiciones que están, por supuesto, de estar alquilando casas en grupos, en tener un montón de limitaciones para poder enviar dinero a Guatemala. Y ojo, porque el otro día escuchaba a la presidenta de México y decía ella que los hermanos mexicanos solo lograban enviar el 30% de lo que ganan hacia México y el 70% lo tienen que usar en Estados Unidos para sobrevivir. Exacto. Y eso es parecido como acá. Sí. Entonces, un país que quiere sacar su fuerza de trabajo, yo creo que
van a perder también ellos mucho. Y claro, si hubiera un sistema económico capitalista, pero de una competencia entre gana y gana, yo creo que no habría necesidad de esta situación de la migración. Porque si emigramos es porque Estados Unidos ha usado a Guatemala como un país para saquear, históricamente. Eso. Y entonces, sí, claro, si nos siguen saqueando, pues entonces no podemos, no somos brutos, es decir, somos inteligentes, somos trabajadores, pero si no tienes medios, mientras allá están con maquinaria, aquí estás con machete, pues es imposible competir, ¿no? Sí. A excepción que tengas otra visión y digas, bueno, me olvido de todo este rollo y empiezo a vivir yo bien en mi pedacito, pero claro, la gente joven no quiere salir de la aldea global. Se necesita pisto para el internet, se necesita pisto para el carro, se necesita pisto para viajar. Es imposible, ¿no? Entonces, espero que no logre lo que plantea. Por ahora, pues, la gente de acá de La Nueva cree que no. Aquí ya vivieron el tiempo que un gobierno de este señor y la gente no se vino, se quedó allá. Y ves, ahora aquí tenemos, mira, Claro. una agencia del Banco Interamericano, Banco Industrial, papelería. Así es, pues. Antes en esta calle no tenías nada. Hola. Sí, tan diferente. ¿Y tu casa? Estamos cerca ya. Aquí recto, a 2 cuadras. Mira, ahora ahí tenemos la... Buenos días, señora. Bueno, da igual. Lo importante es que nos saludamos. Sí. ¿Qué tal, José León? Buenas tardes. Buenas tardes. Y pues tenemos que hablar de ese dueño que mencionaste, de lo que podemos ver desde acá, la palma africana. Sí. Por cierto, si ves ahí, ves la palma. Sí, pues. y lo vi por Google Maps el otro día. Estamos en una calle, 15 metros. Sí, claro. La palma de la comunidad empieza a 15 metros. 15 metros. Y hasta su planta, Sí, el otro y más, lado. y más, y son kilómetros de palma. Y al norte también, por la Estamos parcela, como vimos. rodeados de palma. Rodeado. Rodeado de palma, sí. El poco bosque que nos queda es el del sur. Claro. Pero bueno, de aquí, fíjate que la otra vez había un problema de moscas. Y había gente que se quejaba que a los perros le estaba comiendo las moscas las orejas, y los gatos y los pollos. Y decíamos, bueno, ¿por qué? Que si la palma creo que introdujo un tipo de mosca como control biológico, pero esta mosca es chupasangre de los animales. De verdad. Y aquí ellos, como ellos vienen a tirar la materia prima que sobra, no materia prima, sino el desperdicio, después de sacar el aceite, que le llaman, no sé, creo que ripio, y lo tiran para abonar la palma, pero como eso todavía no está en un estado de putrefacción completo, sino que está en proceso, y entonces genera muchas moscas. Y a las que viven por aquí les pega durísimo. Ay. En mi casa llega menos, pero todavía llega, porque ya estoy, ves, a 2 manzanas. Sí. Alguna gente me ha dicho que también huele súper mal. Sí, esa cosa, como te digo, está en estado todavía no de descomposición completa, sino sería abono. Todavía está en putrefacción, entonces apesta. Sí. Apesta muchísimo y trae bichos, pues. Y estoy tratando de imaginar el proceso de botar todos los árboles, el bosque entero de ese terreno. A ver eso. Hay un arbusto aquí, amigo. Debe haber sido súper difícil. Sí, mira, pues ahí donde está esa palma, ahí eran de finqueros que tenían pasto abandonado. Y entonces, pero el que tenía pasto, a la orilla de los arroyos había bosque, porque lo necesitan para darle agua a los animales. Eso. Entonces el finquero que tenía pasto dejaba cierto bosque para conservar las fuentes de agua, porque necesita el agua para los animales.
Y vienen los de La Palma y arrasaron con esos pequeños bosques que todavía habían. Y entonces sí, en esos pequeños bosques que habían en esas fincas, donde vivían los animales silvestres que aún estaban, pues cuando pasó eso fue un desastre completo. En Fray compraron fincas grandes, a diferencia de otros lados, donde compraron parcelas pequeñas. A ellos les interesaba fincas grandes. Y entonces aquí en la cooperativa vinieron, querían comprar esa reserva que te digo, para poner palma. Fuimos a asamblea y se dijo que no. ¿De verdad? Sí, sí, Okay. se dijo que no. En la escuela de Adelina, hace años, cuando ellos empezaron, tenían muchas más críticas que hoy. Hoy ya los conocemos, ya sabemos qué hacen. Sabemos que no todo lo que hacen daña, pero muchas prácticas dañan las fuentes de agua y el suelo, ¿no? Pero ya los conocemos. En ese tiempo no, y entonces había como una visión de una parte de la gente que no querían saber nada de ellos. Y otra parte que decíamos, bueno, vamos a ver qué pasa, qué hay. Y esa vez en la escuela yo organicé una excursión de los jóvenes para ir a conocer Muy bien. y oírle a los técnicos. Muy bien. Les digo, ustedes tienen que conocer, Sí. no lo que digo yo, que vayan a ver. Exacto. Organizamos y nos recibieron. Pararon en ese tiempo la maquinaria para atender a los jóvenes. Les dieron casco y les explicaron, bueno, esto hacemos, vieron la industria y luego ya regresamos a la escuela. Y dijimos, bueno, ¿qué les parece? ¿Qué vieron? Y los jóvenes ya empezaron a dar su opinión crítica, ¿no? Ellos también acompañaron, los trabajadores sociales y los principales ingenieros. Yo les digo, ¿y ahora qué van a hacer? Pues ahora vamos a reflexionar. Yo di eso en el área de ciencias sociales y dije, bueno, ahora vamos a reflexionar qué observaron. Y bueno, había asombro por los jóvenes. Dicen, nunca habíamos visto una maquinaria así. Y otros dicen, pero ¿cómo apesta? Pero es solo una planta. No hay diversidad de bosques. Les digo yo, ¿qué hay entre lo que aquí les decimos? Porque nosotros vamos con la diversificación de cultivos para la producción de alimentos. Y dicen, allá producen una sola cosa, solo producen aceite. Y aquí en la escuela producimos de todo. Y entonces los señores estaban oyendo las opiniones de los jóvenes, respetaron la opinión, no debatieron, solo oyeron. Sí. Y luego me dicen, ¿qué necesita la escuela? Y le digo, pues salario de profesores. Esto es autofinanciable. Y dice, pues déjanos pensar, ¿qué podemos hacer? Y regresaron pronto, como a los 2 meses, ya vino una delegación y pidió una reunión y le dimos el espacio. Y nos dicen, nosotros podemos ayudar a la escuela de Adelina. Les ofrecemos un bachillerato en Palma. Nosotros pagamos a los profesores y ustedes ponen la escuela con un bachillerato que es un diversificado en Palma. Nosotros lo financiamos. Y dijimos, no. Claramente no. Entonces yo les digo, miren, ¿saben qué? Financienos la escuela y la Asociación de Mujeres decide cuál va a ser el modelo de estudio. Se fueron directamente. Exactamente. No nos dieron ni una botella de aceite. Eso. Así fue la historia, ni una botella. Pues eso, yo todavía escucho en mi mente tus palabras de la educación amplia. Sí, tiene que ser así. Eso no es. Sí, claro, es que no puedes reducirte a un... Exacto. Es que mira, pues, y hablamos de La Palma, pero cuando tienes el problema es el monocultivo, en realidad. Eso es, al final. El problema es, no importa que sea así, Exacto. si tienes que sacrificar todas las formas de vida, la diversidad de vida de un territorio, Hasta el agua. vas a afectar los elementos de vida que dice el pueblo, que el agua, el aire, la tierra, la vas a matar. Como decimos aquí, La Palma es pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Y lo hemos visto, por ejemplo, de aquí hay algunos jóvenes, no muchos, que trabajan en La Palma.
La mayoría de los jóvenes de La Nueva que han ido como jornaleros a La Palma no aguantan las jornadas de trabajo y dicen, no, ni madres, no regresamos a trabajar a La Palma. Pero los jóvenes de las comunidades, porque contratan jóvenes de 35 años para 18, sí, mucho 35. ¿Por qué? Porque necesitan mucha energía para cortar los racimos y eso pesa. Y entonces la gente que tiene tierra en las comunidades necesitan un medio de transporte para ir a la finca de La Palma. Venden un pedazo de tierra, compran la moto y con eso trabajan. La empresa de La Palma les paga el salario mínimo que establece la ley de Guatemala. Pero como lo oyes, es mínimo. Y con ese dinero que ellos ganan, como ya no pueden dedicarse a producir alimentos, no les alcanza para comprar los alimentos. Es el ciclo. Y entonces hay un señor que ahora te voy a citar, es don ¿cómo se llama? Siriaco, de allá de Malcotal. Él tiene más o menos 3, 4 hectáreas diversificadas, tiene de todo. Y yo le digo, mire, y el vecino, porque él trabaja en La Palma, por eso su tierra es charralera. Pero esa tierra yo la voy a comprar, dice él, porque yo estoy diversificando, yo cada año vendo pimienta, vendo canela, vendo hule, yo vendo pollo, yo vendo de todo. Y ellos con el salario para comprar la moto que se les va a deteriorar en 2 años, van a vender otro pedazo. Yo me estoy preparando para comprar ese pedazo, porque yo aquí doy trabajo, dice él. Él es un modelo de un campesino que vive de la tierra, que no tiene una cosa, tiene muchas cosas. Él tiene un impedimento en la pierna, es algo cojito, y dice, yo aquí produzco de todo, dice. A veces no tengo dinero, pero tengo comida. ¿Ya? En cambio, el de La Palma, si no le pagan o suben los precios, no tiene mucha comida. Ese es el modelo. Entonces, las empresas de Guatemala pagan tan poco, a diferencia de las europeas de España que yo conocí, que son empresas que siempre ganan, pero el nivel de vida de los trabajadores es distinto. Es decir, el trabajador tiene más o menos cubierto lo necesario para vivir. Exacto. Es decir, un trabajador tiene vacaciones, buenas tardes, puede ingresar a la seguridad social. Sí. Aquí no, aquí las empresas ganan demasiado y el trabajador gana poquísimo. Ese es el secreto. Entonces, por eso es tan disparejo el crecimiento. Sí. Es abismal. Hola, que le vaya bien. Sí, ha sido interesante por el pueblo de Fray. Bueno, Porque todo el mundo habla de la conciencia, de entender bien lo que ha costado La Palma. Es una conciencia hasta ambiental que no vi hace 20 años. Entonces, Sí, por un sí, lado, sí. es una educación, Sí. educación en sí, pero muy dañosa. Resulta de que mucha gente ya sabe y lamenta lo que ha pasado. Y don Seferino, el alcalde Ajá. previo, Sí. me dijo que la municipalidad no podía defenderse de ese supuesto desarrollo, que fue de fuerzas más allá del gobierno federal y por supuesto las empresas. Estuve información también que la municipalidad no podía hacer algo diferente, no podía, pues, si ustedes decidieron que no, ¿por qué la MUNI no podía? Mira, lo que dice la persona que citas, yo creo que representa a nivel nacional quién gobierna este país. Este país es gobernado por los empresarios grandes, le llaman las siglas CACIF,
donde están los financieros, los industriales, los del agro, y ellos adquirieron mucha riqueza por sus tatarabuelos en el tiempo de la colonia. Por eso están las familias, los Pantaleón, los Herrera, los Botrán, los Arzú, los Pollo Campero te iba a decir, pero son los Gutiérrez, ¿no? Y así puedo citarte 20 familias, que no es que sean tan trabajadores. Pero ellos, así como en la colonia, en el tiempo de la colonia de España, el gobierno era claro que lo ejercía el... Ahí sí. Sí. Muy bien. Era claro que lo ejercía el colonizador, el terrateniente. Él ponía las reglas. En la firma de independencia de 1821, ellos hacen un tratado entre liberales y conservador que les permite seguir teniendo el poder económico en Guatemala, pero disimulan que el poder político lo tiene la gente, que hay pues con los años ya un gobierno democrático, pero eso es falso porque en Guatemala no hay partidos políticos reales. En mi opinión son instrumentos de estas familias poderosas para hacer la pantomima de democracia, de elecciones a cada 4 años, pero ellos siguen atrás de todo ese poder. Ellos le pagan la campaña a las personas que tienen liderazgo para convertirse en diputados y en alcaldes y también en presidente. Y por eso entiendo que don Ceferino diga, para la municipalidad es imposible oponerse a ese sistema de desarrollo. Yo pienso que no es imposible. Yo considero que hay que hacer alianzas, porque al final ese dinero que maneja el Estado lo pagamos los guatemaltecos, y no solo los ricos, sino los impuestos. Aquí pagamos impuestos todos, absolutamente. Y es un tema de qué quieres, es decir, de hasta dónde quieres comprometerte. Claro, si eres un alcalde que quiere tener una vida a nivel de persona buena, pues si te sales de ese rango, te van a joder. Entonces tienes que estar dispuesto a sufrir las consecuencias de decir, no, yo aquí voy a hacer un gobierno del pueblo. Pero ¿qué es más fácil? Estar recibiendo comisiones de las constructoras y de las demás empresas que entran al municipio, como las empresas extractivas, que hablamos de La Palma, que hablamos de las hidroeléctricas, de las petroleras, o hacer un buen gobierno democrático. Yo creo que sí es posible y que la lucha debe de ser, porque debe de haber una economía, deben de haber empresarios en Guatemala, pero esos empresarios no deben ejercer el control del poder político ni judicial. Dicen que la democracia se compone por 3 poderes independientes, el legislativo, el judicial y el ejecutivo. En Guatemala elegimos al ejecutivo. Con mañas y todo nos hacen creer en los candidatos, presidente y vicepresidente. Pero cuando elegimos diputados, hay como 2 categorías, los del listado nacional que nadie conoce y los de los departamentos. Hay un tráfico. Sí. Es algo distinto a ver este tipo de tráfico aquí en La Nueva. Sí. Y adiós. Y entonces, por ejemplo, yo creo que a diputados los elegimos a medias, porque hay muchos que no conocemos. Luego el sistema, el poder judicial, yo no conozco ningún país de Centroamérica donde sea electo, ni en México, y creo que ni en Estados Unidos. El poder judicial se nombran entre ellos
Y ese poder está como encima de los otros dos poderes hoy día en Guatemala. Y entonces, si va a ser así, por lo menos que los elijamos nosotros también, claro. Que conozcamos quiénes son los que van a integrar las cortes, que van a entregar los jueces de los juzgados. Pero para eso necesitas no tener un pueblo analfabeto. Necesitas, mira, hay un pueblo que sabe leer y escribir, pero que no mira más allá de eso. Exacto. Y cuando yo digo de un pueblo educado, es un pueblo que conoce esas formas y tiene la libertad para proponer. Entonces, hoy nos ponen a escoger, no elegimos, sino nos dicen aquí está esto, esto y esto, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que sí, es difícil para las municipalidades, pero yo creo que eso tiene que cambiar. Y yo tengo esperanza que cambie. Sí. Tal vez en un par de décadas, si seguimos la ruta que hoy tenemos con este gobierno. El gobierno tiene muchos problemas, pero por lo menos ya hay un poder en el que la clase poderosa hoy no tiene el poder al 100%, que es el Ejecutivo, porque este presidente no fue nombrado por ellos. No. Y entonces tiene muchas críticas y todo lo demás, yo comprendo, pero claro, si estás vos solo con un montón de gente que tiene otra visión de cómo construir la comunidad, pues es difícil, ¿no? Sí. Pero sin embargo, el no tener ya ese poder, y si seguimos en las próximas elecciones manteniendo esa cuota, pero también más diputados, yo creo que podemos aspirar a una democracia real, pero para eso hay que perder el miedo de participar. Y cuando digo perder el miedo, no quiere decir que te vas a exponer. Hola, un gusto verles. ¿Ya satisfecho? Había que sacar a ese enemigo. A echar una vuelta por aquí, mira, y bajamos para allá. Aquí está la escuela. Pues todo esto es terreno de la escuela, eso que te contaba allá, el debate. Desde ahí para allá. Sí, pues. Sí, y ahí. todavía, no ha perdido. No, esto se pasó después a nombre del Ministerio de Educación. Qué bien. Ahora esto está a nombre ya no de la comunidad, sino del Ministerio de Educación. Ok. Y pues muy, muy bonito, de verdad. Sí, Súper bonito. sí. Entonces todo esto a veces eso lo sembraron los patojos de aquí de la escuela. De verdad. Bien. bien. Todavía tienen las letrinas saboneras. ¿Qué es ese palacio? Ese es de un joven que emigró a Estados Unidos. Ay, un joven. Y sé que trabaja en una constructora y también en una iglesia evangélica. Parece ser que es una empresa que da mucho dinero. Sí. Ahí hay mucho diezmo, creo. Sí. Ay, entonces lo que dijiste, que todavía tienes esperanza de que esas cosas vayan a cambiar. ¿Y cómo explicas que todavía mantienes esta disposición en frente de todo? Yo creo que cada uno tenemos sea que lo podamos explicar o no, creemos en un estilo, en un modelo de vida. Y yo soy de las personas que piensa que si yo quiero estar bien como individuo, y cuando digo estar bien es estar saludable, poderme mover tranquilamente, sin importar la edad, tener acceso a los servicios, desde agua, educación, en mi casa, pues eso funciona solo si todos tienen también lo mismo. Y entonces luchar por tener agua en la comunidad en ese tiempo también era luchar por yo tener agua en mi casa. Luchar por tener buenos caminos es también para tener acceso. No vas a luchar por tener un buen camino si, claro, en tu comunidad no hay ni caballos, ¿verdad? Y yo creo en eso. Y por otro lado, creo que me ha ayudado mucho el que yo aprendí del conflicto, del conflicto que hubo en Guatemala. Yo aprendí muchísimo
Yo tengo claro por qué hubo tanta matanza, tengo muy claro por qué pelearon los jóvenes y lo resumo en que es que hubo una parte dominante que se aprovechó de la ignorancia de la gente. Si tenemos una educación sociocrítica con un modelo de desarrollo humano, eso no hubiese pasado. Nadie hubiese querido agarrar un arma para matar a alguien si dice yo, es decir, ¿qué quieres para ti? ¿Ya? ¿Quieres vivir bien, no? ¿Quieres estar con tu familia? ¿Quieres caminar por el bosque? ¿Quieres ir a la ciudad? Puedes construir tu casa, no importa el estilo. Que va a ser tu casa y va a ser muy bonita para ti, aunque el otro la mire fea. Pero eso que la mire fea no le da derecho a destruirla. Y ese es el punto. Y ahí viene el que creo que podemos vivir todos, respetando esa forma. Y entonces sigo pensando en que esa lucha debe de seguirse haciendo. Me levanto todos los días pensando en que esto debe de cambiar. Claro, yo soy consciente de que hoy tengo 60 años, pero a veces no pienso que tengo 60 años. Pues igual, hombre. De verdad, de verdad. Entonces, el tipo de trabajo que tu papel específico entre la asociación, ¿qué es el objetivo? Bueno, hago dos tipos de trabajo. Hay uno que es el formal, el técnico, que con los años yo me he ido especializando en la gestión de proyectos comunitarios de desarrollo y entonces eso hago en la asociación. Y por eso me pagan por proyectos, no es un trabajo fijo. ¿No? A veces me quedo desempleado, ¿no? Termina porque la vida del proyecto tiene un tiempo limitado, Claro. tiene unos recursos bien definidos y tiene unas acciones bien delimitadas para lograr unos resultados en un tiempo y en un espacio. Eso, con proyectos no vamos a cambiar el país, ya de ese tipo, exacto. no. Eso lo tengo clarísimo. Sí. Pero luego también, aunque la remuneración económica no es mucha, estoy contento de estar allí porque puedo compartir con las compañeras y con los jóvenes muchas cosas en común, como por ejemplo el dar acceso a educación a jóvenes que no tienen me satisface. El poder facilitar metodologías de intercambio de campesino a campesino para que cada uno aprenda de las buenas prácticas me hace muy feliz. Y entonces y yo creo que doy más tiempo en esas cosas de compartir metodologías para lo que en el sur le llaman el buen vivir. He ido estudiando estos modelos y en Guatemala hay muchas dificultades, pero creo que hay que trabajar por vivir bien, pues, de verdad. ¿Qué más? Sí, por vivir bien. Esto, mira, esto sí en siembra de los patojos, de También. los alumnos de primaria. Y allá está el salón, eso es. Ay, sí. ¿Y hace cuántos años entonces? ¿Hace los 30 o...? Sí, bueno, el terreno 30, estos bosques tal vez tienen sus 20, 25. Sí, El ya salón bonitos. tiene como unos 18 también. Qué bien. Ese salón lo construimos con los beneficios de la cooperativa. Ay, sí. Hubo un tiempo que el látex valía mucho, entonces teníamos ganancias y lo hicimos. Con eso terminamos de pagar la tierra, Ay, sí. porque como era fondo revolvente. Y esto es lo que te decía, que se quedaron con lo mejor. Ajá. Eso. ¿Y el casco? Es de la cooperativa Es también, de la cooperativa. que fue la casa de ese general Lucas Sí, García. sí. Y ya es un hotel y comedor. Es hotel, es lugar donde está la sede de la empresa Nueva Visión. Hay comedor, hay lugar de reuniones
y también hay kiosco cervecero, dicen los muchachos. Eso se mantiene de la cooperativa. Sí, muy bien. Hay un logro muy significativo en esto también, ¿verdad? En sí, que esta tierra ya se ha convertido en la cooperativa y todas las actividades que se hacen y la comunidad también puede todavía ser un símbolo de, no sé, la visión que tienes. No, mira, yo pienso que, la Nueva Libertad, con sus complicaciones y sus cosas hermosas, es un referente de desarrollo en el municipio. La verdad, es un referente hasta en el fútbol. De verdad. En serio que sí. Hasta estos aquí hacen su mundialito cada año. Ponen ahí a jugar a 40 equipos en 2 días y vienen de todas partes. Entonces la Nueva es, creo que nuestro objetivo, nuestro sueño de llegar, vivir, no sobrevivir, sino vivir y ser parte de Guatemala, lo estamos logrando. Con dificultades, pero lo estamos logrando. Y bueno, hay muchas cosas por hacer. Lo comunitario, esas asambleas largas donde debatíamos todo, se hacen cada vez menos y son más heterogéneas, porque ahora hemos separado muy bien lo que es de la cooperativa y lo que es de la comunidad. El COCODE lo elegimos cada año y también tienen derecho de ser miembros del COCODE familias que no son de retornados, y ahí empiezan las visiones, ¿no? Que sí, que no, pero bueno, por ejemplo, estas calles ahorita todavía son de la cooperativa. Ha habido un debate fuerte que dicen, bueno, queremos... La municipalidad dice, no puedo arreglar las calles porque son privadas. Pásalas a nombre de la MUNI. Nosotros decimos, si te las doy, va a pasar lo de Fray, que la gente las va invadiendo. Y entonces, ¿por qué no logramos un acuerdo mixto? Que sí la MUNI, pero que también tenga que ver la cooperativa. Para que nadie... Aquí hay intentos a veces. Chino, ¿qué tal? Esta es otra iglesia. Ay, sí. Han habido intentos de algunas familias de reducir las calles, por ejemplo. Se meten 1 metro o 2 metros. Claro. Y la cooperativa les ha obligado a regresar. Muy bien. En Fray eso no pasa. No. Invaden áreas públicas y la municipalidad no ha tenido la fuerza de hacer que se respete lo común. Y es muy claro, ¿por qué no? Porque la gente paga. ¿Qué tal? La gente se corrompe. Por ahora aquí eso no se ha dado. Es decir, es otro logro. Tenemos fuerza en eso, pero sigue estando. Por ejemplo, ahora dicen, quieren pavimentar esta calle. Ay, sí. Ya hay un acuerdo de asamblea. He dejado de ir a las asambleas como a 2 años. Estoy en una etapa así de mucha reflexión. Y entonces aprobaron poner el pavimento y yo digo, pues para mí que primero haber puesto otros servicios y después el pavimento. Por ejemplo, un sistema de tratamiento de las aguas residuales, que hay que romper las calles. Si ya tienes pavimento, después hay que romper el pavimento y ese pavimento tiene un costo. Pero bueno, a la gente le gusta ver pavimento. Sí, y cierto. Por todos lados. Sí. Pero de lo que hablas, escucho que hubo una sequía bastante fuerte el año pasado. Entonces aquí, aunque llueve mucho, sí, el agua pues es súper precioso. Mira, aquí en los 30 años que llevamos, yo nunca había visto una sequía tan fuerte aquí en Fray, que fue de 6 meses. Y se secó prácticamente casi todo. Y nosotros en la asociación, en la escuela, aprendimos de esa sequía. Y hoy tenemos una propuesta. Decimos, bueno, ¿podemos evitar las sequías? No, solo nosotros no podemos. ¿Podemos hacer algo para que nos afecten menos? Sí. Y hemos dicho, bueno, para la gente que tiene tierra creemos que seguir diversificando
con árboles frutales, con árboles maderables, es bueno para prohibir las sequías. Dar cobertura al suelo con plantas leguminosas, creemos que también es prohibir los efectos de la sequía. Y tenemos retos, ahora queremos aprender a cosechar agua de lluvia y a utilizar las aguas residuales de las casas para, en tiempo de sequía, tener agua para las huertas familiares. Esos son como desafíos que tenemos. Sí. Pero que ya hablamos eso con los patojos. Estamos ahora en este año, es una cosa obligatoria, porque vimos la huerta que ves ahí en la escuela que viste, quedaron los árboles frutales de raíz profunda. Todos los que tenían raíz superficial, como el cebollín, el zamat, la hierbamora, no quedó nada. Claro. Entonces, hay que evitar el monocultivo para evitar los efectos drásticos de las sequías. Creo que todo el que tiene tierra hay que poner plantitas, porque si no, bueno, y aquí esto tiene mucha cobertura. Sí. Entonces, hoy ya tiene tiempo, siempre le damos mantenimiento. Aquí quisimos poner un emprendimiento para procesar alimentos. Pues tenemos cierta maquinaria ahí, pero no tuvimos éxito. Entonces ahí tenemos la casa, ahí está el lote, cada quien puso su granito de arena, ahora hay ahí un tipo de flor. Qué bien, hombre. Y Qué bueno aquí, ver esta. pues yo creo que esto no lo vio Patricio, pero ahorita está sin uso. Entonces, Patricio vivió con ustedes en tu Estuvo casa. un tiempo. Mira que no traje la llave. No traje la llave, si no podrías ver, pero creo que ahí va a haber algo, Patricio, que... Espérame un momento, voy a la casa Ok. a ver si logramos. Ay, sí. Eso le va a recordar a Patricio. Muy bien. Chocobananos. Nos compraron. Están muy buenos. ¿Tienes ganas de atraer más voluntarios de nuevo? Sí, si lo hubiera, claro que sí. ¿Por qué no? Hace falta. Hay un montón de gente que tiene aguate y ir por todos lados. ¿Por qué no aquí? Está un poquito abandonado. Sí. Esto todavía lo vio Patricio. ¿Quién los hizo? Un estudiante, hay un hippie que pasó aquí un tiempo. Some hippie that came through did that one. Vamos a ver qué miras por acá. Oh, no tengo luz. Voy a abrir acá. Huele a que falta limpieza. Pues esto es el emprendimiento que lo tenemos. Queremos que funcione. Ay, sí. Qué bonito. Dios mío, pusimos cosas para lavar y todo. Está todo. Muy bien. Te apagas aquí. Este es un horno. Sí. Está un motor. ¿Cuánta gente viviría acá en un tiempo? Cuando más vivieron aquí como unos 12. O sea, no mesas de madera para limpieza. Todo esto es de acero Por supuesto. inoxidable For the para hygiene. alimentos. Aquí tenemos una secadora Ah, secadora. para secar jengibre, producto. Hicimos, pero nos encontramos con que con este tipo de pared y este tipo de cielo falso no nos autorizan el emprendimiento. Y entonces preparamos 20 personas para trabajar en todo esto. Empezaron a producir tés, harinas, vendimos tés y harinas, pero no tuvimos éxito porque encontramos un comprador por un año y nos dijo: yo les compraré poco cada mes, pero si en un año no han logrado el registro sanitario y la facturación, no podré seguir comprando. Y no lo logramos. Es un problema de dinero. Y bueno, se puede ampliar esto. Hablando de eso, hay apoyo que pues podemos decir aquí para que la gente se escuche. Apoyo que puede ayudar a lograr unos pasos importantes. Mira, nosotros queríamos, bueno, cuando digo queríamos en ese tiempo, pero no hemos renunciado
que el excedente de los productos que están diversificando las mujeres en las aldeas lo pudiéramos procesar para tener un valor añadido y que se pudiera vender en el mercado. Y por eso empezamos a... Este equipo nos lo donó Nueva Zelanda. Este horno, todo esto, sí. Y entonces empezamos a formar. Aquí estuvo una voluntaria de Alemania formando la gente en procesamiento. Y lo hizo muy bien. Ya sabes, los alemanes son muy, muy buenos en eso. Y bueno, en todo lo que empiezan son muy detallistas. Y ella formó muy bien al personal. Aquí yo no podía entrar, ni vos, así como estamos. Claro. Tenías que dejar los zapatos allá, ponerte unas chanclas, cubrirte el pelo, ponerte guantes. Llegamos a esas condiciones. Y luego ya preguntamos con la gente del gobierno, que es una unidad del departamento del MAGA, que autoriza el funcionamiento y saneamiento del hospital. Y dice, para registrar la marca no tienen ningún problema, gastarán 1,000 quetzales y es fácil. Y nos han ofrecido el apoyo y bueno, hemos pensado, si registramos la marca, ¿qué sentido tiene si no podemos lograr la licencia sanitaria, sobre todo? Y entonces nos hemos detenido. Y entonces aquí si ves, tiramos la pared, hemos reflexionado y decimos, bueno, igual no vale la pena seguir haciendo reformas a la Casa de la Solidaridad, sino hacer una planta de procesamiento nueva allá en el terreno de Adelina. Pues se requiere plata para hacer esa planta. 2 cosas, plata y asistencia técnica, para construirla bien. Y luego seguramente los jóvenes que formamos ya se colocaron en otros lados, están trabajando, me alegra eso, aunque no sea para esto. Y luego va a haber que formar otra vez gente, porque cultivos siguen habiendo. Hemos aprendido a hacer harina de cúrcuma, a deshidratar jengibre, a hacer té de varias plantas, a hacer harina de tubérculos, mermelada de árboles frutales. Habían aquí más o menos la mitad de hombres y mujeres haciendo eso. Qué bien. Pero tuvimos ese problema. Entonces, pues como entenderás, hay que cambiar también el tema de la gerencia de Adelina. Hay que poner a alguien más comercial. Y yo no soy de esa, yo soy de otro tipo. Sí, pues. Está bien que haya un pedagogo, que haya un administrativo, pero hay que poner a uno más de dirección comercial, que le dé esa visión de negocios, que no piense mucho en la gente. Estoy convencido que hay que cambiar eso. Necesitamos todas las capacitaciones, ¿verdad? Todas. Sí. Entonces, Bueno, ¿Patricio se quedó acá? Sí, aquí habían camas, hoy ya no hay, las llevamos. Lo que hay ahora es, aquí ya están residuos de donde tenían el empaque. ¿Ves? Aquí habían botellas para poner miel. Hacían etiquetas. Pero ya esto ya caducó. ¿Ves? Ahí estaba la etiqueta, la marca. Qué bien. Muy bonita. Muy bonita. Sí. Pero eso ya no. Esto ya dejó de... ¿Ves? Aquí todavía hay todavía. frutos. ¿Cuántos años tiene? Esto ya tiene como 3 tal vez. 3 o 2 años. Esto ya no. Sí. Entonces, ¿ves? Ahí dejaron las chanclas. Pues es un sueño que yo todavía me niego a... Claro. Pero claro, esto fue diseñado como casa. Entonces no para una industria, semi-industria. Y claro, entonces había que hacer el cielo falso de buena madera, o de plástico o algo, que esté esto bien liso. Ellos te exigen que esté liso para que se pueda limpiar bien, todo exacto. Bien y que no absorba cosas. Sí. Esto no serviría, aquí cortaban alimentos y dicen madera no, porque la madera absorbe mucho el sucio. Sí.
Y bueno, pusimos ahora ahí 220, así que así está la casa donde estuvo Patricio. Dile que nos consiga apoyo ahí para industrializar ahí una parte de Adelina y un buen economista ahí. Sí. Si no economista, un buen negociante que se ponga al frente de esta actividad, porque los pedagogos somos malos para vender. Gracias por hablar conmigo, ¿verdad? Bien, vamos platicando, un gusto. Gran gusto. Siéntate, de verdad, un gusto, Antonio, tenerte por aquí. Y bueno, hoy me recordé un poco de mi juventud. Ese fue Cándido Reyes en la Nueva Libertad, Alta Verapaz, Guatemala. Agradecemos a las mujeres de ACM, especialmente a Marisela, por el maravilloso almuerzo después de esta caminata y charla, y a toda la familia por llevarnos a la tierra readquirida y regenerada de la que habló Cándido. Quizás debe ser otro episodio algún día. Muchísimas gracias también, una vez más, a Dana Patricio Scott por la traducción del audio para la versión en inglés y, por supuesto, a ustedes, los oyentes que me apoyan, por hacer posible este episodio. Si le gusta lo que escucha, se puede apoyarme por mi sitio de web en las notas del episodio. Y si le gusta apoyar a los proyectos de ACM, mándeme un texto o sigue los vínculos que también están en las notas del episodio. Y porque no lo quisiera. La música que escuchan es Regeneración de Emilia Barden. Mi nombre es Antonio James. Gracias por escuchar.